Compás. Ahora vamos a ver cómo desarrollar el taller número 3 de preparación para la SORM 2. En el primer ejercicio lo que les piden es hallar el término que ocupa el lugar 16 en una progresión aritmética tal que su sexto término sea 15 y la diferencia sea de 1.5. Entonces, como lo planteé yo en el desarrollo de la siguiente manera. Ustedes tienen sus datos, el término número 16, su diferencia de 1.5 y lo que le piden es el término 16. Entonces lo puse como en resumido. Primero planteé la fórmula del término general y posteriormente fui cambiando o reemplazando por los valores que me iban diciendo. Entonces, el término general que está determinado como en la fórmula lo cambié por el a sub 6, que en el fondo es lo mismo que 15, pero aquí lo puse como por término explicativo, puse a sub 6 para que se entendiera a qué término refería a lo que estábamos buscando. Entonces, esto sería igual al primer término más n-1, que aquí me equivoqué, pero debería ser 6 menos 1, en esta parte va el 6, correspondiendo al n de la progresión, menos 1. Y todo por 1.5, que sería mi diferencia. Si ustedes sacan este cálculo, bueno, aquí posteriormente donde dice a sub 6 lo cambian por 15, porque ustedes saben que, o al principio les decían que eran resultados equivalentes, que a sub 6 era igual a 15, entonces pueden reemplazarlo ahí. Y los otros valores también los van reemplazando. Aquí les quedaría 5, porque sería 6 menos 1. Acuérdense que aquí me equivoqué. 6 menos 1 por 1.5. Finalmente ustedes hacen ese cálculo, despejan, porque les va a quedar solamente a sub 1 como incógnita. Y les va a quedar que a sub 1, con los valores que deberían estar, es de 7.5. Entonces, ya teniendo ese valor, pueden volver a plantear el término general, pero ahora lo que piden o lo que quieren buscar es el a sub 16. Entonces, a sub 16 va a ser igual al primer término, que es 7.5, no 9, ese está errado el resultado. Posteriormente el n-1 va a ser 16 menos 1 y por la diferencia, que en este caso sería 1.5. Entonces les va a quedar, bueno, si ustedes desarrollan ese ejercicio correctamente con el valor correcto de a sub 1, les va a quedar que el término 16 es 30. Entonces el término número 16 en esta progresión con las condiciones que les dijeron desde un principio va a ser igual a 30. Entonces, posteriormente, el segundo equipo, la segunda pregunta dice lo siguiente: se contrata un obrero para acabar en busca de fósiles, prometiéndosele pagar por una suma por el primer fósil que encuentre, luego se irá duplicando. Entonces estamos frente a una progresión geométrica, como que vamos cachando. Dicha suma para cada nuevo fósil encontrado, es decir, la suma que les van a ir pagando se va a ir duplicando a medida que vaya encontrando nuevos fósiles, o por cada nuevo fósil se va a ir duplicando. Si encuentra 12 fósiles y recibe 12.285 pesos, ¿cuánto le pagaron por el octavo fósil encontrado? Justifique usando progresiones. Entonces, para el desarrollo yo hice lo siguiente. Bueno, tengo mis datos, el n igual a 12, es decir, son una cantidad de 12 fósiles los que encuentra en total la persona. La suma de los primeros 12 términos, es decir, le pagaron en total, si sumamos los montos desde el primero hasta el último fósil, de 12.285 pesos. Y la diferencia, la diferencia aquí en progresión geométrica como tasa o aumento es del doble. Entonces el R va a ser igual a 2. Entonces el término que buscamos es el G sub 18, que es lo que nos piden en el ejercicio. Entonces, para poder sacar o empezar a ver las incógnitas, porque por ejemplo no conocemos el término primero, por ejemplo, para poder sacar cualquier término de otro de la sucesión, lo que yo hice es, con el dato de cuánto es la suma de los primeros 12 términos, igualarlo en la ecuación de la sumatoria misma de las progresiones geométricas. Entonces aquí tengo la sumatoria o la fórmula de sumatoria de las progresiones geométricas, que sería igual a primer término por la tasa, o mejor dicho, la razón de la progresión. Entonces, tengo planteada mi fórmula y lo que hago es ir cambiándola por los números en específicos que me dieron en el ejercicio. Entonces, yo sé que la suma de los primeros 12 términos va a ser igual a mi primer término, que es hasta de incógnito, por mi razón elevada a 12 menos 1 dividido en la razón menos 1. Entonces voy reemplazando o voy desarrollando los valores. Bueno, aquí la suma de los primeros 12 términos también, que es igual a 12.285, y aquí lo dejo escrito. Lo puse más que nada primero para que supieran de a qué número o cuál es la sumatoria en específica que estamos refiriendo, pero lo mismo que poner
y lo que nos conviene para sacar por ecuación los valores de las incógnitas que tenemos, en este caso el primer término, poner el valor numérico. Entonces, esto sería igual al primer término por 2 elevado a 12 lo desarrollo, sería 4096 menos 1 dividido entre 1, porque 2 menos 1 da 1. Entonces 4096 menos 1 sería 4095, que está multiplicando el primer término, y pasa al otro lado dividiendo. Entonces tendríamos 12.285 dividido en 4095. Realizamos la división de esa fracción y me queda que el primer término es 3. Es decir, que por el primer fósil le pagan 3 pesos. Entonces, para poder sacar el cuánto le pagan en específico por el octavo fósil, lo que hago es calcular o buscar el cálculo de G sub 8 y yo planteo la fórmula del término general de la progresión geométrica, que sería el primer término por la diferencia elevado a la n-1. Entonces, tengo que sería G sub 8 sería igual a 3, que sería mi primer término que saqué recién, por 2 elevado a la n-1. Entonces quedaría 8 menos 1, ya que el n en este caso es 8. Entonces me quedaría G sub 8 es igual a 3 por 2 elevado a 7. Desarrollo eso, acuérdense que primero tienen que sacar cuánto vale el 2 elevado a 7 y posteriormente ese valor multiplicarlo por 3. No multiplicar 3 por 2 y después elevarlo a 7. Les va a quedar un número distinto. Entonces elevan el 2 a 7, posteriormente lo multiplican por 3 y les queda 384. ¿Qué significa esto? Que eso pagaron por el octavo fósil, 384 pesos. Como para que ponga una respuesta así corta, pero que sintetice lo que preguntaban en la pregunta, que en específico cuánto le pagaron por el octavo fósil. En el ejercicio 3 dice, un proyecto informático se desarrolla en 2 etapas. En la primera etapa se demora 3 días y en cada etapa siguiente se demora el doble de tiempo que la anterior. Determinar el número de días que se demoran para la última etapa, es decir, en este caso para la etapa número 12, y el número de días que se demoran en realizar el proyecto completo, es decir, la suma de todos los días, es decir, la suma de las vidas de todas las etapas. Entonces, desarrollando el ejercicio, tengo algunos datos, que mi n es igual a 12, la cantidad de etapas, que mi primer término es 3, es decir, se demoran 3 días en hacer la primera etapa, y que la razón de la progresión geométrica en este caso, como cada vez se demoran el doble de días, sería 2. Entonces, lo que me piden es ver el término número 12 en específico y después la suma de los primeros 12 términos. Para sacar esto, lo que hago es primero buscar cuánto vale el término número 12, que va a ser igual al primer término por la diferencia, es decir, la razón elevado a n-1. Entonces, G sub 12 va a ser igual al primer término por la razón elevado a n-1. En este caso, como estamos buscando el término número 12, va a estar elevado a 12 menos 1. Va a ser G sub 12 es igual a 3 por 2 elevado a 11. Si 2 lo elevan a 11 les va a dar un valor y posteriormente lo multiplican por 3 le va a dar 6144. Entonces, mi término número 12, es decir, en la etapa número 12 en específico se demoran 6144 días. Pero no es la suma, es decir, solamente en la etapa 12 se demoran 6144 días. Posteriormente, si queremos saber la suma total de todos los días trabajados, en las 12 primeras etapas tenemos que plantear la fórmula de la sumatoria de todos los días, digamos. En este caso, bueno, aquí tengo la fórmula general, que sería el primer término por la razón o diferencia elevado a la n menos 1 dividido en la diferencia o razón menos 1. Entonces, vamos cambiando por los datos que ya nos dieron. Sabemos que el primer término es 3, que la razón es 2, y con eso estamos listos como con las reemplazos. Si es elevado a la n, como estamos buscando el término, es decir, la suma de los primeros 12 términos se reemplaza por un 12. Entonces, si calculamos 2 elevado a 12 y le restamos 1, me va a dar 4095. Eso lo multiplico por 3 y me queda finalmente que los 12 primeros, en las 12 etapas, en total, la suma de las etapas, es decir, de los días que se demoraron para las 12 etapas, son en total de 2285 días. Posteriormente, en el ejercicio 3 dice un proyecto informático, nada que eso necesitábamos recién. En la 4 dice una empresa se va a distribuir 18.130.000 pesos en bonos entre sus 20 mejores trabajadores. El último de los premiados recibirá 688.000 pesos y la diferencia de dinero entre los trabajadores sucesivamente clasificados tiene que ser constante. Les piden determinar cuánto recibe el mejor trabajador y cuál es la diferencia constante. Entonces,
según los datos que les dieron, la suma de los montos que reciben los 20 trabajadores son 18.130.000. El N, es decir, la cantidad de trabajadores son 20 y su primer término son 688.000. Porque si bien aquí dice así como que el último de los premiados recibirá 688.000, en realidad es el primer término, si lo ponen de cierta manera, porque es el que menos recibe. Entonces pueden, aunque diga último, no tienen que ponerlo así como el término número 20. Creo que también se puede hacer de esa manera, pero más fácil poniéndolo como el primero, porque es el que menos recibe y después calcula una diferencia positiva que va a hacer que cada vez el siguiente vaya ganando un monto más elevado. Entonces, para yo resolver el ejercicio, lo que ocupé fue esta fórmula de sumatoria las posteriormente para las progresiones aritméticas. Acuérdense que hay dos, una que trabaja con la diferencia y otra que trabaja solamente con estos términos. Entonces, esta en específico lo que hace es trabajar con como sumatoria, o la fórmula de la sumatoria es el n, que de la cantidad de términos que se quieren sumar, multiplicado por la suma del primer término más el n, o la cantidad en específico que corresponde a esa etapa, en este caso el término número 20, dividido en 2. Entonces voy reemplazando por los términos, por los valores que tengo. Sé que la suma de mis primeros 20 términos es 18.130.000. Sé que mi n es 20 porque estamos buscando la suma de los primeros 20 términos. Sé que mi primer valor es 688.000 porque es lo que le pagan, a decir, la persona que menos le pagan, y nosotros lo pusimos como el primer término de la sucesión. Y posteriormente eso se suma con el término número 20, que en este caso sería incógnito. No sabemos en específico cuánto recibe el que recibiría más, digamos, en la nómina de trabajadores. Y todo esto dividido en 2. Entonces me queda que 18.130.000 es igual a 13.760.000. Hacemos este 20 se distribuye en el 688.000 y en el A sub 20. Entonces me quedaría 20 por 688.000, 13.760.000. Y 20 por A sub 20 me quedaría 20 veces A sub 20. Como cuando, no sé, tiene aquí un X y lo multiplican por 20 y les queda 20X. Aquí es lo mismo, pero es 20 A sub 20. Entonces, y todo dividido entre 2. Lo que pueden hacer para despejar es ese 2 pasa para allá multiplicando. Al otro lado me queda igual. Y posteriormente pasar este 13.760.000 al otro lado. Entonces les quedaría 36 millones, que sería estos 18 millones multiplicados por 2, por este 2 que pasó para allá, menos el 13 millones que pasó hacia acá ahora, dividido entre 20. Entonces todo lo igualo o queda despejado a sub 20, porque este 20 que está multiplicando a sub 20 pasa para allá dividiendo. Entonces tenemos el primer término que está acá, el otro término que pasa para acá como negativo, y el 20 que pasa también para allá, antes multiplicando, ahora dividiendo. Si saco el cálculo de esto, es decir, 36 millones menos 13.760.000 dividido entre 20, me va a quedar que el término número 20 es 1.125.000. ¿Qué significa eso? Dice, eso es lo que recibe el mejor trabajador en la lista de bonos. Es decir, el que recibió menos entonces fueron el A sub 1 que teníamos, que fue 688.000, y el que recibió más fue 1.125.000. Entonces, para sacar la diferencia, lo que hice, como lo planteé yo, es usar la otra fórmula de la sumatoria que trabaja con la diferencia y en la que se pueden reemplazar todos los términos menos justamente la diferencia. Entonces, así lo planteé para poder sacarlo así. También pueden sacar un término en específico de la progresión donde solamente estuviera como incógnita la diferencia. Ahí ustedes ven bien cómo hacerlo y hay distintas formas, pero yo lo planteé al menos de esta manera. Entonces, tienen que la suma de los primeros términos, 20 términos, es igual al n, que sería 20, 2, que es una constante de la fórmula, por el primer término, más n menos 1 por la diferencia, que en este caso sería 2. Entonces, disculpen, en este caso no tendríamos identificado el valor, entonces quedaría como incógnita. Y todo dividido entre 2, ahí sí. Entonces, la suma de los primeros 20 términos, hacen esa multiplicación, les queda 13.760.000. 20 menos 1 les queda 19 por D, 19D. Y todo dividido entre 2. Entonces, les quedaría, van realizando los cálculos. Aquí reemplazo, yo sé que la suma de mis primeros 20 términos es 18.130.000. Acá este 20 multiplica a 13.760.000, me queda 27.520.000. Y me queda 20 por 19, 380 veces la diferencia. Y todo dividido entre 2.
Entonces, posteriormente, este 2 que está aquí dividiendo pasa para allá multiplicando. Me queda 27 millones es igual a... O sea, 27 millones 520 mil más 380 veces la diferencia. Entonces, posteriormente, bueno, multiplico acá. Este 27 millones pasa para allá restando. Me quedaría 8.740.000 y este 380 pasa para el otro lado dividiendo y finalmente me queda que la diferencia es de 23.000 pesos. Es decir, hay una diferencia de 23.000 pesos entre la cantidad de dinero que va recibiendo cada trabajador. Entonces, el siguiente ejercicio dice, un número de 3 cifras termina en 0. Si la primera cifra es impar, ¿cuántos números distintos cumplen con estas condiciones? Entonces, lo que, por lo menos como yo lo desarrollé, fue de esta manera. Ustedes tienen un número de 3 cifras distintas y bueno, aquí dice, se multiplican los valores posibles. Esta es la fórmula o la forma de, cuando estén trabajando con cifras en específico, de sacar la cantidad de casos probables que les están pidiendo. Entonces tienen la siguiente, o por lo menos yo lo conceptualicé de la siguiente manera. Cada uno de los espacios o de las celdas corresponde a la posición de las cifras con que estamos hablando. Entonces decía, o para tener en cuenta que las cifras primero tienen que ser distintas. Ese es como un primer dato importante. Y el otro dato es que se termina en 0, es decir, sí o sí tiene que terminar en 0. Entonces, bueno, y dice, la primera cifra es impar y el del medio no tiene una restricción como explícita. Entonces, la primera cifra puede tomar como valor cualquier número de los impares posibles, que sea el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Que es de los números impares desde el 0 hasta el 9 son esos valores. Entonces, como son 5 dígitos o 5 números en específico, tienen la probabilidad de 5. Hay una probabilidad, o sea, hay 5 valores en cualquiera que se puedan elegir dentro de este espacio. Para el último término, el 0 es una constante, es decir, solamente va a haber 0. Entonces pongo 1, que representa el 0, es el único valor que va a salir. Y al medio, supuestamente hay 10 posibilidades de números que aparezcan, que son desde el 0 hasta el 10. Y aquí lo pongo, total de números, 10. Entonces, primeramente, aquí había 10 números posibles que podrían salir. Pero hay que restarle el 0, porque el 0, como ya veíamos, está como constante en el último puesto y a su vez no pueden ser números iguales los dígitos. Entonces se le resta la posibilidad del 0 y que serían 9 números posibles hasta ese momento. Pero además hay que restarle el número impar que ya salió en la primera casilla. Es decir, en la primera casilla puede salir cualquier número entre el 1 y el 9 de los números impares que están acá. Pero ya una vez que sale, ya no se puede elegir en la siguiente casilla. Entonces, no sé, digamos que salió el 1, entonces de los números impares solamente podría salir el 3, el 5, el 7 y el 9, y los números pares que faltarían, o los números pares que van entre 0 y el 9. Entonces sería inicialmente cualquier número entre el 0 y el 9, que serían 10 dígitos, que se le resta la posibilidad de que salga 0, se le resta 1 y queda 9, y posteriormente se le resta 1 por el número impar que se espera que ya salga en la primera casilla. Entonces habrían 8 números posibles. Dado esto, para sacar el resultado, sería la probabilidad, es decir, 5 por 8 por 1, es decir, 40. Y como, ¿qué significa ese número? Significa que hay 40 números distintos que cumplen con la condición de ser impar en la primera cifra, terminar en 0 y que sean distintos entre todos los números entre sí. Posteriormente, el ejercicio de 6 dice, 7 libros, todos con tapas de distintos colores, se deben ubicar uno al lado de otro en un estante. Si el libro de tapa roja se debe colocar se debe colocar en uno de los extremos y el libro de tapa verde en otro de los extremos, ¿cuántas maneras se pueden ubicar los libros? Entonces, bueno, rápidamente le hice un Excel cómo va a poder graficar el término de los estantes. Aquí tenemos 7 celdas que representan las 7 posibles formaciones que pueden tomar los libros. Yo sé que el verde, los libros verdes y el rojo tienen que ir a los extremos. Pero hay dos posibilidades o dos maneras posibles de ordenarlos. Que primero esté el verde y al final el rojo, o que al principio esté el rojo y al final el verde. Entonces la primera probabilidad que sacamos, o la primera forma de ordenar los términos que tenemos, es factorial de 2. ¿Por qué? Porque hay dos maneras distintas de ordenarlo, la primera y la segunda. Entonces el primer desarrollo, o la primera forma de desarrollar sería
identificar este número. Este resultado está malo por si acaso. Tenemos factorial de 2. Posteriormente, de los libros que están en el medio, ahí. O podemos ordenarlo si nosotros queremos, como en términos gráficos, sabemos que ya tenemos, digamos, salgan rojo, es decir, verde o rojo verde a los extremos. Entre medio tenemos 5 espacios posibles para ordenar los otros libros que no son ni el rojo ni el verde. Entonces, si lo ordenamos de la izquierda a derecha, cuando nosotros queramos colocar un primer libro en la primera celda desde la izquierda hacia la derecha, después de la primera, así, desde la segunda celda, porque la primera ya está ocupada por un libro verde, un libro rojo, tenemos 5 resultados posibles que pueden salir. Es decir, cualquiera de los 5 libros puede quedar ahí. En la siguiente celda solamente van a poder colocarse 4, porque en la primera ya quedó un libro colocado, entonces serían 4. En la tercera solamente pueden quedar 3 libros y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, esto es factorial de 5, porque sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, para sacar el resultado, ponen factorial de 5 o 5 factorial por 2 factorial, que corresponde a las probabilidades de los libros que están a los extremos, que puede ser rojo-verde o la otra es que sea verde-rojo. Entonces, si calculan 5 factorial por 2 factorial les da 240, es decir, hay 240 formas distintas de ordenar los libros, tal que el rojo y el verde quedan en los extremos y los del medio se combinan como sea, en el fondo. No hay restricciones para ellos. El ejercicio número 6 dice, el ejercicio número 7 dice, en un curso de 80 alumnos, la cuarta parte de ellos habla inglés, la quinta parte habla francés y la décima parte habla ambos idiomas. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno escogido al azar hable inglés o francés? Entonces, en el desarrollo lo hice de la siguiente manera. La cantidad de alumnos puse, la proporción que corresponde a los que hablan inglés, la proporción de los que hablan francés y la proporción de los que hablan ambos. Entonces calculé cuánto un cuarto de 80, 20 personas hablarían inglés, 16 francés y 8 hablarían ambos idiomas. Entonces yo para sacar la probabilidad hice la suma de los casos probables de inglés y francés, son las personas que hablan inglés y francés, y le resté las personas que hablan ambos idiomas, porque como me están pidiendo que hable uno u otro, saqué así la probabilidad. Entonces sería 20 más 16 menos 8 sería 28 sobre 80, sería un 0.35, o sea, un 35% de probabilidad de que al escoger un alumno al azar, este hable inglés o francés. Entonces, aquí en el fondo se restan, así como un comentario, aquí en el fondo se restan porque si no estarían contados en cierta medida 2 veces, porque estos 8 estudiantes se consideran tanto acá como acá. Entonces, si nosotros hiciéramos como 20 más 16 solamente, en el fondo habrían 8 estudiantes que pertenecen a los dos grupos que se estarían, por así decirlo, contando 2 veces. Entonces, por eso, porque aquí en inglés hay 8 personas que además de inglés hablan francés y aquí hay 8 personas que además de francés hablan inglés. Entonces, hay que restárselo una vez para que se quite como, entre comillas, esa interferencia y me quedan la cantidad de personas que corresponden a esos estudiantes. Posteriormente, en el ejercicio 8 dice, al lanzar un dado cargado, la probabilidad de que salga un número par es el triple de la probabilidad de que salga un número... la probabilidad de que salga un número impar es el triple de la probabilidad de que salga un número par. Entonces dice, si se lanza un dado 2 veces, entonces ¿cuál es la probabilidad de que en ambos lanzamientos se tenga un número impar? Entonces tenemos, hoy, como yo encontré la mejor manera o la manera más gráfica de resolverlo, es esta. Arriba se ponen los datos o los números posibles que se pueden sacar del experimento al lanzar un dado, que sería del 1 al 6, y dibujar hacia abajo, escribir las cifras de los números en específico que cambian su probabilidad. En este caso, si dice la probabilidad es 3 veces más grande de que sean impares, lo que yo hago es donde están los impares le escribo 2 números, o repito, 2 veces el número hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto va a ser cuando yo cuente la cantidad total de casos posibles que me pueden sacar, va a ser la cantidad total de números que me queden con estos números agregados. Si yo estoy trabajando solamente con un dado, por ejemplo, que esté cargado o que hayan 2 veces más probabilidad de que saquen impares, yo lo escribo una vez nomás hacia abajo y ahí me representan esas 2 probabilidades o 2 veces más probabilidades. Entonces, serían 3 hacia abajo y sería 3 en 1, 3 en 3 y 3 en 5. O representa 3 veces más probabilidad en esos números impares. Entonces lo que yo hago es
cuando yo salgo a la proporción, que es número de casos probables, o sea, dividido por la cantidad de casos posibles. En este caso vamos a contar con cantidad de casos posibles todos los dígitos que están acá, sean 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sería 12 datos o términos posibles que me pueden sacar con estos datos ampliados que puse acá, dividido o con el numerador de la cantidad de casos favorables, que en este caso sería los impares, que serían 3 por parte de los números impares. Entonces serían 3 por 1, 3 en relación a los 3 y 3 en relación a los 5. Entonces si los suman van a ser 9 dígitos en totales. Pueden simplificar esa fracción y le va a quedar 3 cuartos y finalmente la respuesta le va a quedar 0.75. ¿Qué significa eso? Que hay un 75% de probabilidad de que al lanzar un dado que esté cargado al triple de probabilidad de que salga un número impar, ustedes van a obtener un resultado así. Hay un 75% de probabilidad de que al tirar un dado que esté cargado al triple en los números impares, obtengan de ese lanzamiento un número impar. Entonces, posteriormente, para sacar lo que es la probabilidad de que, como les pedí aquí en el ejercicio, de que si lo lanzan 2 veces obtengan número impar, como lo único que se hace es usar la fórmula de los lanzamientos o sucesos independientes, porque en el fondo el lanzamiento de un dado no predetermina el resultado de otro experimento, como si puede ser, no sé, cuando están eligiendo fichas y sacan una ficha y después de esa extracción no devuelven la ficha y vuelven a calcular otra probabilidad. En el fondo, el segundo evento va a estar condicionado por el primero porque hay una ficha menos. Entonces, eso va a cambiar la cantidad de casos posibles, etcétera, etcétera. Entonces, tienen la probabilidad de su primer evento y la multiplican por la probabilidad del segundo evento, que va a ser lo mismo. Y bueno, queda multiplicada entre ellas como para dar a entender que se multiplican o que se queremos saber cuál es la probabilidad de que en los dos eventos se salga impar. Entonces, si multiplican les va a dar que es 0.5625, que si lo multiplican por 100 va a ser un 56.25%. Es decir, la probabilidad de que obtener impar 2 veces seguidas con el lanzamiento de un dado que está cargado al triple de salir en los números impares es de un 56.25%. En el ejercicio 9 dice, se tiene una ruleta dividida en 16 partes iguales, numerada del 1 al 16. Si se gira la ruleta, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número primo o divisor de 8? Entonces, yo les puse los datos de la siguiente manera. Tenemos una cantidad de 16 espacios posibles y bueno, les puse como que pueden salir desde el 1 hasta el 16, como el espacio muestral. Entonces, números primos van a ser el 2, el 3, el 5 y el 7 y el 13 en relación a los números entre el 1 y el 16. Y los divisores de 8 van a ser el 1, el 2, el 4 y el 8. Esto tienen que tener en cuenta. El divisor de cualquier número entero va a ser 1. Entonces se considera también en la cantidad de números que son divisores de 8. Entonces está el 1, el 2, el 4 y el 8. Entonces, el número de casos favorables en este ejercicio van a ser la unión entre los divisores de 8 y los números primos. Si es que hay alguno que se repite, se pone solamente una vez. Entonces la unión de esos dos términos les quedan aquí, que estarían ordenados los primos con los divisores de 8, que son un total de 8 dígitos. Entonces son 8 números distintos. Y el número de casos posibles, como les decían al principio, es 16, porque 16 espacios en la ruleta. Entonces la probabilidad del evento va a ser el número de casos favorables, que sería 8, por la cantidad de casos posibles, que serían 16. Si simplifican eso, les va a quedar un medio. Si hacen esa división, les va a quedar 0.5. Y si lo multiplican por 100, les va a quedar 50%. Que en este caso sería que la probabilidad de sacar un número primo o divisor de 8 en una ruleta de 16 valores sería del 50% en un lanzamiento cualquiera. Entonces, el siguiente ejercicio dice, en una biblioteca hay 30 libros de literatura y el resto son de matemática. Entonces, si al escoger al azar un libro, la probabilidad, o sea, si al escoger al azar la probabilidad de escoger un libro de matemáticas de 3/5, ¿cuántos libros en total hay en la biblioteca? Entonces, yo lo desarrollé de la siguiente manera. Yo sé que hay 30 libros de literatura y la probabilidad de sacar un libro de matemáticas es de 3/5. Entonces, saco el complemento, digamos, de esta fracción, que es cuánto le falta para llegar a 1, y sería 2/5. Entonces, yo sé que esos 2/5 corresponden a los libros de literatura, porque son la única otra posibilidad que hay dentro de que solamente hay de matemática y de literatura. Entonces, los otros 2/5 van a ser de literatura. Y yo sé que 2/5 o los libros de literatura son 30. Entonces, puedo igualar 2/5 a 30
Por lo tanto, es decir, puedo dividir por 2 ambos lados y me quedaría que un quinto es igual a 15. Y ese un quinto lo puedo multiplicar por 3 para saber cuántos son 3 quintos. En este caso, 15 por 3 sería 45. Entonces serían 45 libros de matemática. Para saber el total de libros en la biblioteca, solamente sumo los dos resultados. La cantidad de libros de matemática y la cantidad de libros de literatura. Me queda que son 75 libros en total. Posteriormente dice, entonces, lo que les pedían en la 11 es que les daban una función, le dicen el costo de producción de un número X de periódicos es, y le dan la función. Es lo que tienen que tener en cuenta que su X, es decir, el valor que vaya, los valores sucesivos que vayan tomando la función, van a estar en relación a un número de periódicos, es decir, desde producir un periódico tiene cierto coste hacia arriba, desde 1 a infinito, por así decirlo. ¿Por qué desde 1? Porque no sé, no puede haber una cantidad negativa de periódicos, no pueden producir menos de 2 periódicos. Lo otro es que lo que le están diferenciando es el número X de periódicos, que corresponde a la X, y el costo de producción, que es cuando ustedes calculen todo esto, su C, es decir, el valor que les dé al calcular, no sé, el costo de un periódico va a ser 400 por 1 más 200, va a ser una cantidad de plata. Y esa plata va a significar, o es lo que se busca como el costo de producción, que quedaría graficado, si lo ponemos en términos de plano cartesiano, va a quedar en el eje de las Y. Entonces va a quedar, si ustedes se imaginan un plano cartesiano, el eje vertical sería la cantidad del costo de producción y el eje horizontal de la X sería la cantidad de periódicos. Entonces, lo que les preguntan es, ¿cuánto es el costo de producir 30.000 periódicos? ¿Cuántos periódicos se han producido si el costo es de 520.000 pesos? Y graficar la función de costo. Entonces, aquí tienen su función, C de 30.000, es decir, 30.000 periódicos es igual a 200.000 más 400, que sería parte, estas dos son vienen dadas por la ecuación de principio, y 30.000 serían por la pregunta de cuánto costaría producir 30.000 periódicos. Ahí está. Entonces sería 30.000 por 400, 12 millones, más los 200.000 sería 12 millones 200. Es decir, ese es el costo de producir 30.000 periódicos a partir de los datos de esa función. Posteriormente le dicen que con un coste ya de 520.000 pesos, cuántos periódicos se producen o, como aquí decía, cuántos periódicos se han producido si el costo fue de 520.000 pesos. Entonces, ahora en vez de reemplazar la X por una cantidad definida de periódicos, igualamos la función a 520.000 pesos, que va a ser la cantidad en dinero, y buscamos como incógnita la X. Entonces, el 200.000 pasaría al otro lado restando, quería 520.000 menos 200.000, 320.000, y el 400 que multiplica la X pasa al otro lado dividiendo. Y me quedaría que mi X vale 800. ¿Qué significa eso? Que se han producido 800 periódicos si el costo es de 520.000 pesos. Esa es la cantidad de periódicos asociada es decir, la cantidad de dinero asociada a esa cantidad de periódicos. Entonces aquí los puse en un gráfico, no está muy ordenado ni bonito, pero de hecho no se espera que hagan mucho más en la prueba, así que no se preocupen, basta con que fijen o se quede bien claro a qué números o qué valores están tomando, por ejemplo, en el eje de las Y, que sería costo, ahí mi letra re fea, pero ahí dice costo, y X sería cantidad de personas, entonces tienen que especificar qué representa cada uno de los ejes, y para graficar una función lineal, lo único que necesitan son dos puntos en específico de coordenadas, y esos dos puntos unirlos por una recta. Entonces, a partir de la última función, yo sabía que mi X es 800 para cuando tengo 520.000 pesos. Bueno, aquí puse 800.000, me equivoqué, es solo 800. Entonces, para un valor de 800 se encuentra o está en la coordenada con 520.000 pesos. Entonces aquí está 800, 520.000. Aquí también las proporciones, no importa que sean así. Por ejemplo, este tramo es casi igual a este, y este es 800 y este es 520.000. Ahí como que da lo mismo, solamente tienen que estar ordenados. Si aquí tienen una cantidad de periódicos, a la derecha tienen que haber cantidades mayores. Y si aquí tienen dinero, arriba deben haber cantidades mayores también. Entonces 800 con 520.000 me va a dar un punto en la recta. Y posteriormente puedo graficarla también con el otro valor, el que me dan al principio. El que con 30.000 periódicos es igual a 12.200.000 pesos. Entonces aquí puse 30.000 periódicos unido a 12.200.000. Entonces
hay dos puntos que me dan las coordenadas en específico de 800 y 520.000 y 30.000 y 12.200.000. Dos puntos los unen y ya tienen graficada lo que es su recta de la ecuación lineal. Entonces el ejercicio 12 dice los recursos y en pesos, esa va a ser su Y, la cantidad de dinero que debe disponer un consultorio rural es una función lineal de las X personas que en él se atienden diariamente. Se sabe que para atender a 24 personas se dispondrá de 84.000 pesos y que para atender a 35 personas se dispondrá de 117.550. Entonces le están dando dos valores específicos y a partir de eso les piden en la A determinar la función que da cuenta de la situación descrita anteriormente y que si se dispone de cierta cantidad de dinero, en este caso 71.800 pesos, ¿cuántas personas pueden ser atendidas? Entonces, vamos al desarrollo. Sería, bueno, ahí puse que Y está medido en pesos y que X es la cantidad de personas. Entonces, lo primero que hice fue plantear una función en general, así como en genérico, que es una constante más el B, que sería la pendiente, multiplicando mi X, que en este caso sería en cantidad de personas. Entonces lo que hago en una primera función, por así decirlo, es comparar o utilizar los datos que me dieron en el ejercicio. En este caso, que con 84.000 pesos se pueden atender a 35 personas. Aquí tengo que 84.000 pesos es igual a más B por 24, porque X representa la cantidad de personas. Posteriormente, también me dijeron que para atender a 24 personas, que para atender a 35 personas se dispondrá de 117.550. Entonces, 117.550 va a ser igual a más B por 35, que es la cantidad de personas que se pueden atender con ese dinero. Entonces, lo que hago acá es hacer un sistema de ecuaciones, donde en el fondo arriba pongo la ecuación que tenga los valores mayores y abajo los valores menores. Y esto es como una resta directa. Entonces, resto A menos A, se cancelarían. Resto las B que están aquí al lado, me quedaría 11. Y el resto de los valores que están aquí a la izquierda me quedarían 33.550. Entonces ese 11 que está ahí multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y me queda finalmente que mi B vale 3.050. ¿Qué significa eso? B en mi ecuación va a ser este valor. Entonces ese valor que me da la inclinación de la función va a ser constante o se va a mantener como fórmula para todos los valores de X. Va a ser una constante en la ecuación. Entonces, ya teniendo el valor de B, yo puedo, por ejemplo, replantear aquí, puedo elegir cualquiera de las dos para empezar a sacar los demás valores. En este caso elijo la 1, que sería que 84.000 pesos es igual a A. El A no lo conocemos, nuestra constante todavía permanece oculta o incógnita, más 3.050, que nosotros ya sacamos que el valor de B es 3.050, el valor B en la ecuación, y por 24, que 24 en este caso sería el número de personas asociadas a ese gasto. Entonces, voy reemplazando los números, me queda que 84.000 pesos es igual a constante más 73.200. Entonces 73.200 pasa para allá restando y tengo que la constante de mi ecuación es 10.800. Y aquí queda expresada la función final, por así decirlo, que la función f de x, entendiendo como x cantidad de personas e y la cantidad de dinero, está dada por 10.800, la función es decir, la constante de 10.800 más 3.050 por x, siendo x como bien decía, la cantidad de personas. Entonces, ya teniendo planteada mi función general, puedo desarrollar la B, que dice que si se dispone de 71.800, ¿cuántas personas pueden ser atendidas? Entonces, aquí tengo 71.800, lo igualo a mi función, que sería 10.800 más 3.050x. Entonces, como les decía recién, igualamos 71.800 a nuestra función. Lo que tenemos que hacer, bueno, aquí hice todos los pasos de Ivana, pero este de 1800 pasa para allá restando y el 3050 que está multiplicando X pasa dividiendo. Si ustedes hacen este cálculo, que bueno, sería 71.000 menos 71.800 menos 10.800 primero y después dividido por 3050 les va a quedar 20. ¿Qué significa eso? Que pueden ser atendidas 20 personas con 71.800 pesos de presupuesto. En el ejercicio número 13 les dicen, dadas las rectas L1 como 5x menos 6y más 4, es decir, más 9 es igual a 0, y la recta número 2, que sería 2 menos 3k, esos dos valores multiplicados por x, más 6y menos 7 es igual a 0, determina el valor de k para que la recta 1 sea perpendicular a la recta 2. Entonces,
¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Cuando dos rectas son perpendiculares, la multiplicación de sus pendientes es igual a menos uno. En el caso de las funciones, voy a poner como ejemplo esta función, la pendiente me la da b, o el valor que acompaña a x o que multiplica a x, para que lo tengan en consideración. A va a ser, bueno, en este caso, este sería así como en términos de función cuadrática, sería c, el valor que es solamente numérico, y en el caso de las funciones cuadráticas, a es el que acompaña a x cuadrado, pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, en el caso de las funciones lineales, el a va a ser su constante y b va a ser el número que acompaña a x. Entonces, la pendiente, que serían en este caso los números que acompañan a x, multiplicadas entre sí. Entonces, la pendiente de mi recta 1 con mi recta 2 tiene que ser igual a menos 1 para que estas sean perpendiculares. Entonces, el desarrollo sería de la siguiente manera. Entonces, ustedes tienen, ya, aquí sale cada una de las rectas como está definida. Entonces, para poder sacar o para poder ver cuánto me tienen que dar acá para que sean perpendiculares, lo que tengo que hacer es despejar y en cada una de las rectas. Es decir, dejar y es igual a todo lo demás. Si ustedes se dan cuenta que aquí están igualadas a 0, lo que tengo que hacer es que y esté solamente en un lado y todo lo demás al otro. Entonces, tengo mi primera recta que es 5x menos 6y más 9. Lo que hago es el 5x pasarlo al otro lado. Entonces, lo que hago es el menos 6y lo paso al otro lado, queda positivo. Bueno, aquí lo puse al revés, pero este lo tiré para allá y en el fondo los valores que me quedan a la izquierda y a la derecha lo van a quedar de la siguiente manera. El, el 6y va a quedar como positivo, igual a 5x más 9. Entonces el 6 que me está multiplicando ahí pasa al otro lado dividiendo y me queda despejada ahí como 5x más 9. Posteriormente en la recta 2, que estaría igualada a 0, lo mismo. Paso menos 6y al otro lado, me quedaría menos 6y es igual a 2 menos 3k por x menos 7. Entonces, como tengo negativo mi y siempre se espera a que la incógnita que se esté sacando sea positiva, lo que hago es multiplicar por menos 1 cada una de las partes de mi ecuación. Entonces, si multiplico por 1 tanto a la izquierda como a la derecha, va a seguir manteniendo igualdad. Si multiplico por menos 1, menos 6 me va a quedar 6 positivo. Menos 1 por menos 6 me va a quedar 6 positivo también. Menos 1 por 2 positivo me va a quedar menos 2. Y menos 1 por 7 me va a quedar, va a pasar de negativo a positivo. Entonces, como el 6 aquí está multiplicando, puede pasar por el otro lado dividiendo y me queda que en la segunda recta mi y es igual a 6k menos 2x más 7 dividido entre 6. Entonces, para que sean perpendiculares les puse acá, como ya le había comentado, bueno, aquí puse las rectas en específico. Pero lo que tengo que lo que tengo más que las rectas como en su totalidad es lo que le hablaba recién, que tienen que ser iguales a menos 1 su pendiente. En este caso el número que acompaña a x, que por eso digamos despejamos y, porque todo esto se va a relacionar, o toda la demás parte que no sea y se va a tomar como parte constitutiva de la pendiente. Entonces tenemos que los valores despejados que recién obtuvimos, si los multiplicamos, me tienen que ser igual a menos 1. Entonces, aquí multiplico directamente los términos hacia el lado, sería 6 por 6k menos 2x más 7, que como dentro de un paréntesis, y 6 por este también en término de paréntesis. Ahí los puse como sintetizados en una sola fracción. Si ustedes los ponen así sintetizados, pueden cancelar los 6 entre sí, y les quedaría que, bueno, esto les quedaría como activo, que 6 menos k, es decir, 6k menos 2x más 7 dividido por 5x más 9 es igual a menos 1. Entonces este 5x más 9 puede pasar hacia el otro lado. En este caso aquí está dividiendo, puede pasar para allá multiplicando. Ahora sí, había hecho un corte porque me di cuenta que había un error en el desarrollo. Porque x aquí me multiplica a 2 y me multiplica a 3k. Entonces me quedaría 2x menos 3kx. Ahí en el desarrollo lo hice distinto. Así que después le resubo ese es el desarrollo de este ejercicio y por mientras continuamos con el siguiente. Entonces el ejercicio número 14 dice: un fabricante encuentra que el ingreso generado por vender X unidades de cierta mercancía está dado por la función r de x es igual a 80x menos 0.4x cuadrado, donde el ingreso de r de x se mide en dólares. Entonces le hacen dos preguntas: ¿cuál es el ingreso máximo? ¿Cuántas unidades deben fabricarse para obtener ese máximo?
Es decir, y cuántas unidades deben fabricarse. Y en la B le dicen, grafique la función indicando los cortes con los ejes, el vértice y el eje de simetría. Ya, aquí hay varios elementos importantes. El primero es que, no sé si se acuerdan, pero siempre el número que acompaña, en el caso de las funciones cuadráticas, el número que acompaña al x cuadrado se denomina como a. El número que acompaña a x no al cuadrado, o x elevado a 1, es b, y el número o la parte numérica es c. En este caso, primero no hay una parte numérica, por lo tanto c va a ser 0, b va a ser igual a 80 y a va a ser igual a menos 0.4. Entonces, lo importante de a es que a partir del signo que tenga, nos va a permitir saber la orientación de esta función. Entonces, esta función, voy a mostrar cómo se grafica. Sería hacia abajo, sería así. Bueno, ahí no me quedó muy bacán, la idea es que se vea como más que una curva, pero en realidad da lo mismo. Entonces se va a ver hacia abajo, y cuando ustedes le están preguntando por el ingreso máximo, le están preguntando, en el caso de las funciones que sean de orientación hacia abajo, el punto máximo va a ser el vértice, porque va a ser, en este caso está midiendo el x es unidades de cierta mercancía, y r de x va a ser dólares. Entonces en el eje de las y van a estar las cantidades de dólares desde 0 hasta infinito, y mientras más arriba, más dólares. Entonces en este punto va a ser donde se obtiene mayor ganancia. Por eso el vértice está relacionado con el punto de ingreso máximo, y la cantidad de unidades también que se deben hacer para obtener este máximo, porque también tiene un número correspondiente en el eje de las x, que son cantidad de mercancía. Entonces, eso como modo de introducción. Entonces, para sacar cuánto es el ingreso máximo y cuántas unidades se deben producir, lo que tienen que hacer entonces es calcular el vértice. El vértice está dado por ejemplo, para el eje x del vértice va a ser tienen que calcular el menos f dividido por 2a. Ese es dentro de las coordenadas, va a ser la coordenada de eje x para el vértice en específico que están calculando. Entonces tienen que, su a, como les decía, es 0.4 y su b va a ser 80. Entonces reemplazan menos b, va a ser menos 80, dividido por 2 veces a, y a es menos 0.4, ahí está, menos 0.4. Entonces hacen el cálculo y x es igual a 100. ¿Qué significa eso? Que en específico, cuántas unidades deben fabricarse, para obtener el máximo, como yo sé que está una parte de mi vértice, se tienen que obtener 100 unidades para tener el máximo. Ahora, lo que me falta saber es cuál es el ingreso, es decir, con 100 unidades, cuánto es el ingreso máximo. Para eso pueden sacar o el otro punto del vértice con la fórmula del vértice, o pueden reemplazar por 100 en su función. Entonces, en la función ven cuánto dinero o cuántos dólares se reciben al producir 100 productos en específico. Entonces, el 100 se eleva al cuadrado, se multiplica por menos 0.4 y queda 4000. Entonces, la función les quedaría 8000 menos 4000 sería 4000. ¿Qué significa eso? Que la ganancia máxima sería de 4000 produciendo 100 unidades, porque yo sé que a un nivel de 100 unidades va a ser el punto que esté relacionado con ganancia máxima. Entonces, va a ser la función evaluada en 100 va a ser igual a 4000, y eso me va a dar como los puntos de mi vértice en particular. Entonces, para graficar, lo primero que tengo que hacer es calcular el corte con el eje de y. En este caso, para hacerlo, tienen que evaluar todos los x, es decir, en su función, en todas las partes donde tenía un x. En este caso, el que acompañaba a 80 y el que acompañaba a menos 0.4 se reemplaza por un 0. Si reemplazan por un 0 esos valores, les va a quedar 0 menos 0, porque 80 por 0 es 0, y menos 0.4 por 0 al cuadrado es 0. Entonces, 0 menos 0 les va a quedar 0. ¿Qué significa eso? Eso no significa que no corte al eje de las y, sino más bien significa que corta ahí en 0, o sea, en el inicio o en la base del plano cartesiano. Acuérdense que ustedes tienen el plano cartesiano, que es como una cruz, y el medio del plano cartesiano va a ser el punto 0.0, que va a ser tanto 0 en y como en 0 en x, pero es un punto que existe. Entonces el corte en la y va a ser en 0. El corte en el eje, o los cortes en el eje x van a ser, tienen que calcular lo que tienen que ocupar esta fórmula para saber cuáles son los cortes específicos en su eje x, teniendo en cuenta que, bueno, o la idea primero es igualar la función a 0, es decir, si antes evaluaba solamente los x en 0, ahora y va a valer 0. Entonces al valer 0 acá, para saber los resultados de esta ecuación, tienen que ponerlo en términos de
dos paréntesis que se multiplican. Entonces ahí van a ser los dos resultados posibles para su función. Para eso ocupan esta fórmula, donde a va a ser menos 0.4, el que acompaña a x cuadrado, b va a ser 80, el que acompaña a... el b va a ser el número que acompaña a x, y c va a ser el valor numérico en el caso de que haya, en este caso es 0. Entonces, ponen los números, menos b va a ser menos 80, más menos 80 al cuadrado, que es b al cuadrado, menos 4, que es como constante, ahí está menos 4, por a es menos 0.4, y por c, que es 0. Entonces, si voy desarrollando, bueno, ahí abajo 2 por a, sería 2 por menos 0.4. Abajo me quedaría menos 0.8, arriba 80 al cuadrado me quedaría 6400, y al lado menos 4 por menos 0.4 por 0 me va a quedar menos 0. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 6400, que es 80, dividido en menos 0.8 menos 80. Entonces ahí voy a tener dos resultados posibles. Como bien ven acá, dice más menos. Significa que para un resultado la solución 1 va a ser menos 80 más 80 dividido en 0.8, y para la otra solución va a ser menos 80 menos 80 dividido en 0.8, y le van a dar cosas distintas. Por ejemplo, en el primer caso, menos 80 más 80 le va a quedar 0 dividido en menos 0.8, que finalmente es 0. O sea, corta una de las partes de la función, corta a x en 0. La otra sería menos 80 menos 80, porque es como era más menos, en este caso sería menos 80 menos 80, me da menos 160 dividido por 0.8, que es igual a 200. Entonces, ya sé que va a cortar al eje x en dos puntos, como es una, digamos, una curva hacia abajo, por así decirlo, corta al eje x en 0 y en 200. Y yo sé que el vértice es 100, porque eso me lo indica ya en específico el eje o el eje de las x en el caso del vértice. Esta fórmula, aparte para calcular el vértice, me sirve para calcular como bien decía, el vértice. El vértice va a ser ese punto que corta en dos mitades iguales a mi función. Entonces, posteriormente, aquí hago el desarrollo de cuánto vale. Bueno, volví a recordar cuánto era r evaluado en 100, que lo hacíamos en un principio, que me daba 4000. Esto lo hago con la función o con el objetivo de graficarlo posteriormente. Entonces, aquí como que resumo los datos. Los cortes en el eje X van a ser en 0 y en 200. En el eje Y va a ser en 0. Y el vértice se va a ubicar en las coordenadas de 100. Acuérdense que el primer puesto es para las X, va a ser 100 en X y 4000 en Y. Y el eje de simetría va a estar en 100. El eje de simetría siempre es lo mismo que la coordenada del vértice. La primera coordenada del vértice en relación a la recta horizontal de X. Entonces van a tener, para graficar, ocupan los cortes, es decir, el vértice, las coordenadas del vértice, que serían 100,400, es decir, 100 en X, 4000 en Y. Entonces tiran una línea y ahí tendrían su vértice, o desde donde parte la función. Como el valor que acompaña x cuadrado es negativo, va a ser hacia abajo. Ya tienen que los cortes en el eje X son en 0, aquí está 0, y en 200, y que también corta el eje Y en 200, entonces, es decir, en 0. Entonces se dan cuenta, en este brazo corta el eje X en 0 y a la vez corta el eje Y en 0, porque es como si pasase hacia allá. Entonces ahí corta tanto al eje X como al eje Y justo en el 0.0, en la base o en el inicio del plano cartesiano. Y eso, no más que eso, esto tienen que ser para graficar lo que es una función cuadrática. Finalmente dice, considera las funciones f de x es igual a un medio de x más 5 y g de x es igual a x cuadrado más 2x menos 15. Entonces, primero dicen determinar el dominio y recorrido de cada una de las funciones. Posteriormente dicen graficar la función indicando cortes en los ejes, y graficar la función g de x indicando cortes en los ejes, vértices, eje de simetría y concavidad. Entonces, no la tengo desarrollada, pero bueno, la desarrollo rápido y la agrego para que se queden con este ejercicio. Entonces ahora sí, agregando el ejercicio número 15 de la guía, que lo que les pedían era, considerando las funciones
f de x, un medio de x más 5 y g de x, que es una función cuadrática. Lo que les pedían en el fondo era determinar el dominio recorrido de cada una, graficar la función f de x indicando los cortes de los ejes y graficando la función cuadrática indicando cortes de los ejes vértice, eje de simetría y concavidad. Entonces, el desarrollo sería de la siguiente manera. Para lo que es la función lineal f de x, el dominio son todos los reales. ¿Por qué? O sea, eso lo pueden sacar directamente. Porque en el fondo los dominios, es decir, el dominio, son todos los valores que pueden tomar x dentro de la función. Entonces, si se dan cuenta, aquí en f de x puede ir cualquier número. Puede ir, no sé, números negativos, positivos, etcétera. No hay limitantes para, en el fondo, poner... No hay ninguna valor que se indetermine o que nos sirva para poner en x. Entonces pueden poner tanto negativos como positivos y no hay restricción. Entonces, como regla general para todas las funciones lineales, el dominio siempre van a ser todos los reales. Es decir, en x, digamos, en la horizontal de x puede tomar cualquier valor en la función. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Para saber cuál es el recorrido de una función lineal, lo que tienen que hacer es despejar x, es decir, ustedes tienen su f de x o y, que es lo mismo, es igual a, en este caso, un medio de x más 5. Entonces lo que tienen que hacer es despejar x y ver si, habiendo despejado x, hay alguna restricción para algún valor que pueda tomar y. Entonces, lo que hago aquí primero es pasar el 5 que está aquí sumando al otro lado, restando, me quedaría y menos 5 es igual a un medio de x. Posteriormente un medio pasa al otro lado multiplicando, que sería 2 por y menos 5, el 2 se distribuye en cada uno, me quedaría 2i menos 10 es igual a x. En este caso, también el recorrido serían todos los reales, porque si se dan cuenta aquí el i puede tomar cualquier valor, puede tomar valores negativos, positivos, por lo tanto la función va a pasar por todos los valores de i. Y eso es en general para las funciones lineales. O sea, si ustedes, por ejemplo, aquí hay un plano cartesiano. Si ustedes se imaginan una recta que pasa por acá, la recta tiene su inclinación y pasa, digamos, sigue infinitamente hacia los dos lados. Entonces va a tener un punto de llegada en cada uno de los x y en cada uno de los y. Como, aunque si es que es positivo o es negativa la pendiente, independiente de cuál de los dos casos se dé, ustedes van a tener va a tener valores tanto en x como en y. Entonces, en funciones lineales, acuérdense que tanto recorrido como recorrido entendido como los valores que puede tomar en y dominio entendido como los valores que pueden tomar en x van a ser siempre reales. En el caso de mi función cuadrática, el dominio también son los reales. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen una curva que vaya hacia abajo o hacia arriba, independiente de la orientación que tenga, esta se va a abrir infinitamente. O sea, siempre es una curva que parte aquí como muy piola, pero siempre los brazos se van abriendo. Entonces al final termina siempre abarcando todos los números del eje de las x. Entonces, en ese caso, el dominio serían todos los reales siempre para funciones cuadráticas, igual que para funciones lineales. El recorrido es distinto, ya que es una curva que llega hasta cierto punto, y es decir, es una curva en específico que tiene un punto de partida, un vértice, desde el cual se proyecta hacia abajo o hacia arriba. Va a haber ciertos números solamente que se consideran en el caso de la y. Por ejemplo, si tuviéramos una curva así, partiría, digamos, cortaría acá el eje x y todos los valores que tomaría serían desde aquí hacia arriba, por poner un ejemplo. Después lo voy a mostrar bien en gráfico, pero eso para que tengan una idea por mientras. Entonces, para sacar el recorrido lo que tienen que hacer es igualar x a 0. Entonces, toman su función y cambian los x por 0. Entonces, sería 0 al cuadrado, 2 por 0, menos 15. Tomando la forma de la ecuación original. Entonces, 0 al cuadrado sería 0, 2 por 0 sería 0 y solamente me quedaría, bueno, aquí aparece 15 positivo, pero en realidad es menos 15. Menos 15 sería el valor que tomarían las y. ¿Y cómo sé hacia qué lado de menos 15? Como el factor que acompaña al x cuadrado es positivo, en este caso no se ve, pero es un 1 y es positivo, no es negativa esa función, va a ser, mi función va a cortar en la eje de las y en menos 15 y desde ahí se va a proyectar hacia arriba. Entonces va a tomar como valor todos los valores de 15 desde ahí hacia arriba. Entonces los valores que va a tomar en y van a ser superiores, es decir, superiores o iguales a menos 15. Entonces, en la b lo que les pedían era graficar f de x indicando cortes de los ejes. Entonces ustedes tenían su f de x y para
sacar el corte de las x, lo que tienen que hacer es igualar toda la función a 0. Entonces, si igualan la función a 0 y intentan despejar x, lo que van a obtener primero es el más 5, lo que hice fue pasar para allá restando. El 1 medios pasaría al otro lado, aquí está dividiendo, pasar por el otro lado multiplicando, y quedaría 2. Sería menos 5 por 2, menos 10, igual a x. ¿Qué significa eso? Que el corte en eje x se da en menos 10. Posteriormente, el corte en y se hace evaluando la función en poniendo como x el 0. Entonces sería 1 medio por 0 más 5. La función evaluada en 0 sería 5. Significa que mi corte en el eje y serían 5. Entonces si lo grafican, aquí lo dice muy pencamente, pero sería esto. Entonces tienen que su corte en el eje de la y serían 5, aquí está 5, y su corte en el eje de las x sería menos 10. Entonces aquí está menos 10. Entonces ponen cada uno de los puntos, los marcan en cada una de las rectas, es decir, en cada uno de los ejes, y posteriormente trazan una recta entre los dos puntos. Y ahí tendrían graficada lo que es su función. Posteriormente, en la C, lo que les piden es graficar g de x indicando cortes en los ejes, vértice, eje de simetría y concavidad. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí está la función. Posteriormente, para sacar el corte en el eje y, lo que tienen que hacer es igualar la función a 0. Entonces, es decir, evaluarla con los ceros como x. Entonces, cambian todos la evalúan en 0, sería 0 al cuadrado, 2 por 0 menos 15, y sería g de 0, o la función evaluada en 0 sería menos 15, porque estos valores se anulan, y solamente me quedarían en 15. ¿Qué significa esto? Que la función en específico lo que hace es tomar, es decir, el corte en específico en el eje de las y va a ser en menos 15. Entonces, para sacar los cortes en el eje x, recuerden que para una función que sea cuadrática son dos cortes en el eje x, porque es como una curva que corta dos veces al mismo eje. Entonces, para esto tienen que evaluar y en 0, o evaluar la función entera en 0. Entonces sería 0 es igual a x cuadrado más 2x menos 15. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Tienen que hacer tendrían que formar de aquí dos paréntesis que se multipliquen y me den este resultado. Y esos dos paréntesis me van a dar cada uno un resultado distinto, que es lo que van a ser los que me solucionen la función. Para sacar esos valores en específicos, si no, ¿cachan? Así como hacerlo al ojo, pueden usar la fórmula para sacar los dos valores, que sería menos b, es decir, que participan a, b y c. A sería el valor que acompaña al factor cuadrático de la función, que en este caso sería un 1, porque no hay nada, entonces es 1. En el caso de las b sería 2, porque b es el que acompaña a x, y c es el factor numérico, que sería menos 15. Entonces aquí está la fórmula, ustedes van reemplazando, por ejemplo, aquí dice b es 2, entonces reemplazan 2 acá. Aquí adentro dice b al cuadrado, b es 2, entonces sería 2 al cuadrado, menos 4 por a sería 1, ahí está 1, y c sería menos 15, entonces sería por menos 15. Todo en 2 por a es 1, entonces sería 2 por 1. Van resolviendo, les quería que menos 2 es decir, más menos raíz cuadrada de 2 elevado a 2 es 4, y menos 4 por 1 por menos 15 es 60. Y todo dividido entre 2. Posteriormente sumo eso, me queda la raíz de 64, y la raíz de 64 es 8. Entonces, ya llegado a este punto, puedo sacar dos soluciones distintas. La primera es sumar el menos 2 al 8 y dividirlo por 2, sería mi solución primera. Y la solución segunda sería restar menos 2, es decir, menos 2 restarle 8 y dividirlo por 2, y me daría mi segunda solución. Entonces aquí están las dos soluciones. En la primera se suman. Menos 2 más 8 dividido en 2 sería 6 medios, que es igual a 3. Es decir, esa sería la solución 1. La solución 2 sería menos 2 menos 8 dividido en 2, que finalmente me daría menos 5. Y ese sería mi otro corte con el eje X. Entonces ahí los dejé como estipulado. Mi primer corte en el eje X va a ser en el punto del gráfico, que sería 3,0, es decir, 3 en X, 0 en Y. Como solamente va a ser corte en el mismo eje, se pone 0 en el segundo, porque no hay como una elevación respecto a, por ejemplo, no sé, va a ser un corte solamente encima del eje. Entonces Y va a valer 0 y X va a tener algún valor. Entonces por eso lo puse así: 3 de 0 y 5 en 0 respecto a su coordenada. Para sacar el vértice, aquí tienen la fórmula del vértice. Acuérdense que el vértice es el punto desde donde parte nuestra función. En este caso, como ya les había comentado,
nuestro valor A va a ser 1, el valor B va a ser 2 y el valor C va a ser menos 15. Entonces, reemplazan en todos los valores. Por ejemplo, B se reemplaza por un 2. No sé, C hay que ponerle el menos 15 y así. Tienen que ir reemplazando cada uno de los valores. Entonces, desarrollan los valores y les va a quedar que la coordenada de su vértice está en el menos 1 y en el menos 16. Acuérdense que esto se ordena de como X, o sea, va a ser menos 1 en el plano de las, o en el eje de las X, y menos 16 en el plano de las Y. Entonces, para sacar concavidad, que es lo último que le piden respecto al gráfico de esta función, sería cóncava si nuestra, bueno, ahí le puse como muy en simple, va a ser cóncava si es que nuestra función es hacia arriba o se abre hacia arriba, y va a ser convexa si es que se abre hacia abajo. Entonces, en nuestro caso, a, que es el valor que acompaña al x cuadrado, que x cuadrado, como no hay nada, es 1, como es positivo, va a ser abierto hacia arriba. Si es que fuera negativo el valor que acompaña a x cuadrado, esta va a ser convexa y por tanto se va a orientar hacia abajo. Entonces, en este caso sería cóncavo la función. Y aquí está graficado. Entonces, aquí puse un resumen de los valores que sacamos recién: el valor del vértice, el valor de los cortes del eje X y el valor del eje de simetría. Y bueno, y aquí el eje de simetría siempre es el mismo valor que es para X en el vértice, va a ser el mismo eje de simetría. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar. Entonces, para graficar su función, lo primero que tienen que hacer es indicar dónde está el vértice. El vértice está en el menos 1, menos 16. Menos 1 en X, aquí está menos 1 en X, como si lo quieren marcar es ahí, menos 1, y menos 16 sería acá, en el eje de la Y. Entonces, si uno esos dos puntos me va a dar ahí, ese sería mi vértice. Posteriormente, yo sé que mi corte en el eje Y es 15, entonces puedo marcar aquí el 15. El brazo derecho de mi función tiene que pasar por ahí porque es el punto donde corta a mi eje Y. Y yo sé que mis cortes en X serían 3 y menos 5. Entonces aquí está 3, aquí está menos 5. Entonces, desde el vértice yo hago pasar la curva por menos 15, que es donde me corta con Y, y por 3, que es donde me corta por X. Y al otro lado lo único que tengo que hacer es pasar por el otro punto de corte con X, que sería menos 5. Finalmente, mi eje de simetría, que les decía que era igual al punto del vértice, es porque en ese punto, si yo trazo una línea imaginaria hacia arriba, una recta hacia la X y hacia arriba, es donde me corta en dos partes simétricas a mi función. Entonces, ahí tendría, por ejemplo, como una línea que me separaría en igual parte, como el brazo que es hacia la derecha y el brazo hacia la izquierda. Son simétricos, es como si fuera un espejo. Sería la misma proyección hacia cada lado. Bueno, y eso sería con los ejercicios del taller 3 de la sección 2.